Bueno, bien. Bueno, decidí, como nosotros ya tenemos prácticamente las dos bolillas vistas, los temas generales y los temas en particular que me interesa que puedan incorporar como conocimiento para aprobar la materia, decidí como lo más fresco, digamos, que es la bolilla 4, y como les mandé el PowerPoint, que empecemos con el repaso de la bolilla 4 y después vamos a hacer la bolilla 3, que ahí voy a quizás ajustar algo más con respecto al tema cómo se adquiere el dominio perfecto, y es el tema de título, modo y registración. Les voy a mandar digamos, algún material para que puedan ese tema en particular también tenerlo para el parcial, que si bien no está como un punto específico, pero está dentro de lo que obviamente se tiene que saber como básico, cómo se adquiere el dominio perfecto, ¿sí? Eh, ¿Pudieron leer las filminas que les envié? Y el resumen también, alguien que me diga que pudo ver algo o están con parciales de otras materias. Hola, hola, Sí, alguien estamos que con conteste. parciales, profe. Se suspendió uno, pero igual tenemos que estudiar, tenemos dos seguidos. Supuestamente mañana teníamos el de Derecho Comercial, pero se suspendió y el miércoles tenemos el de Marketing. Y bueno, de lo que habían visto, lo que les mandé. Ya ustedes saben que el libro de cabecera es Keeper. Esto que les envié está con base de Keeper y del Código Civil y Comercial de la Nación como una ayuda para que puedan estudiar para el parcial. Lo que sí les digo, que no, después me gustaría que no me digan nada, pero yo estudié solamente de las filminas. La obligación es leer el libro, el manual, el código, y esto es para reforzar, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con la bolilla 3. Eso les quiero pedir que lo tengan en claro, ¿sí? A las personas que ahora están hoy en la sala. Y lo voy a volver a repetir el martes que tienen conmigo presencial. Voy a tratar en la semana que viene de ver si puedo llevar una notebook y, y pedir para proyectar el proyector y ya empezar con la bolilla 3 como repaso. Pero como ya tenemos ahora lo de la 4, la idea era eso, empezar a repasar los temas que vimos y de la bolilla 4 así ya lo tienen para el parcial. Yo estaba mirando acá en el calendario que tienen conmigo el próximo martes, que es 23, y es la última clase que tienen de esta primera parte, o sea que hoy vamos a ocupar para la bolilla 4 y la semana que viene para la bolilla 3. Y el 30 ya es el parcial ¿No es después de la la semana de del estudiante. no es la de la de estudiante la semana que viene? Sí, ay, perdón. Mm, Mañana tenemos reales también. Sí, pero mañana tienen con Priscila Ah, y, claro, yo me confundí.
¿Ustedes no tienen clase desde el martes 23 o desde el 22 al 26? Desde el No sé 22 bien. al 26. Desde el 22 al 26. Bueno, lo que yo puedo hacer a modo de repaso es volver a fijar puede ser el viernes. Ustedes están medio complicados con condominio porque tuvieron hasta ahora 2 clases nada más con Norberto Páez. Una sola. Sí, yo le propuse que hoy tomara esta clase él, pero me dijo que se le complicaba, así que iba a, digamos, a dar el viernes y bueno, tiene 2 bolillas para dar. O sea, ¿vieron una bolilla completa? Creo que sí. Bueno, dará la otra No, entonces. solo hizo una introducción de repaso porque quería ver el tema de asociaciones que no lo habíamos visto. ¿De qué asociaciones? ¿Por Si qué estamos en derechos asociación? reales. Sociedades, Doc. Perdón, sociedades. No, sociedad comercial, derecho comercial. Condominio, están diciendo en el... Estamos en derechos reales, chicos. Ahora cambio el canal, Doc. Sí, se dio un repaso de condominio con el doctor Páez. Había quedado que íbamos a ver la bolilla con él la próxima clase, pero no tuvimos al final ninguna clase con él más que esa que le acabo de explicar de un pequeño repaso, nada más. Claro, tienen que ver condominio y condominio con indivisión forzosa, que son 2 bolillas importantes. Bueno, y si no quedará, les daremos lo que él alcance a dar y se harán preguntas sobre eso y el resto quedará para la segunda parte, no se preocupen por eso, ¿sí? Les saco esa presión. Yo voy a hablar con él para preguntarle qué tema terminó de dar el viernes y se tomará sobre esos temas. Si no, en mi caso, lo que puedo hacer ahora es darles directamente el repaso de las 2 bolillas, porque creo que hemos visto bastante. No sé cómo ustedes se sienten para estudiar estas 2 bolillas que ya vimos si mal no recuerdo, son 5 clases las que tuvimos, o 6. A ver, hablen, por favor. Sí, profe, es con la que más tuvimos clases. Muy pocas con la otra profe y con Pai, bueno, una sola. Ujú. El Pero con repaso de Priscila, las bolillas estaría bueno. bueno, con Priscila vieron bastante de la bolilla 1 y 2. Sí, con ella vimos bastante, sí. A lo que voy es que no hemos tenido tantas clases como la hemos tenido con usted. Pero Ujú. sí, ella, tanto en Zoom como presencial, es muy activa, digamos, dio bastante. Con Priscila Bueno, ya terminamos las bolillas que le tocaban a ella. Y mañana por iba a hacer un eso, repaso. por eso digo que vieron bastante con ella. El que está un poco más complicado con los temas, en realidad es el doctor Páez. Como yo les dije desde el principio, eh, el docente está para llevar adelante el desarrollo de los contenidos, lo que él considera más importante, pero después el resto es para que el alumno estudie. Acá en la tecnicatura tenemos, o por lo menos en las materias que yo he estado, un concepto diferente. Como ustedes no son abogados, tratamos de que puedan ver los temas en general y después lo particular y apoyarlos de esa forma
para que se puedan, digamos, para que se puedan apropiar de esos conocimientos. En el caso del doctor Páez, insisto, o sea, yo podría decirle, bueno, entran las 6 bolillas, que es lo que les dije al comienzo, pero hablo con él para que por lo menos terminen de ver y repasar la primera bolilla el viernes, que ya van a estar más aliviados de parcial, ¿verdad? Y, y se tomará solamente de lo que se dio, y el resto lo van a ver en la segunda parte puede ser que a lo mejor termine de dar condominio la parte general, y con indivisión forzosa se vea en la segunda parte de la cursada. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Bueno, Sí, ok. entonces, esperen que voy a abrir el programa de acá. El- la bolilla 3, la bolilla 4, perdón, nos habla de dominio imperfecto. Programa. ¿Sí? Y nosotros habíamos visto que lo primero que tenemos que hacer para empezar a hablar de un tema, si nos toman en el parcial, es por lo menos tener un concepto claro. Nadie les pide que lo digan de memoria, pero en realidad en el código está definido en el artículo 1946 lo que es el dominio imperfecto, ¿sí? Y dijimos, esperen que estoy buscando el programa Derechos Reales. ¿Qué era el dominio imperfecto, según el artículo 1946? Era, a ver, espérenme que estoy tratando de abrir el programa. ¿Alguien tiene el programa para que me vaya dictando los temas? Sí, profe. En la unidad 4 Bueno, dice, en el 1, dominio imperfecto, definición y clases. bien. Bueno, entonces dijimos que si ustedes quieren, si en el parcial les preguntamos, defina a qué llama el Código Civil y Comercial de la Nación dominio imperfecto, ustedes van a tener que desarrollar el artículo 1946, que dice que se llama dominio imperfecto, dijimos, al dominio, al derecho real de dominio, que está sometido a alguna condición o plazo, o que está grabada con cargas reales, dice el código, y bueno, ¿por qué decimos que es imperfecto? ¿Por qué? Porque no cumple con las 3 características que tiene el dominio perfecto. ¿Se acuerdan que hablamos de perpetuo. claro, de qué característica? Perpetuidad, exclusividad y qué más? Y Absoluto. preferencia. Ah, absoluto. Absolutez, muy bien. Ahí tienen que desarrollar también en el dominio, las características se acuerdan de el ius utendi, abutendi y fruendi. ¿Sí? El más importante es el derecho de disponer del inmueble. Eso lo di en clase, no lo puse en la filmina, pero no creo que tengan problemas de... Estoy recibiendo otras personas que van ingresando, por eso miro el teléfono. No creo que tengan problemas, pero los caracteres que hacen que el dominio sea perfecto o pleno, como dicen a veces las escrituras, que transfiere el dominio, el 100% del dominio pleno. ¿Por qué? Porque cumple con esas 3 características, ¿sí? Perpetuidad, absolutez y exclusividad. Y cuando vimos esas 3 características, vimos en qué consiste cada uno. Sería muy bueno que tomen nota de poder desarrollar en qué consiste el ius abutendi, utendi y fruendi. ¿Se van a acordar? Tomen nota, porque quizás pueda ser una pregunta para desarrollar del parcial. ¿No puede Entonces, repetir? ¿Puede repetir, por favor? sí, ius utendi, ius fruendi, ¿sí? Y Sí. abutendi.
Bueno, Profe, yo tengo acá de los apuntes que el sí, ius potendi ese, da el utendi, derecho, potendi, son, abutendi con B larga, fruendi sí, y el ius, potendi. no. ¿Cómo Va es? de nuevo, porque ya, ius abutendi, fruendi Sí. y utendi, con T, Ah, con T. Bien. ¿sí? Sí, sí, Bueno, está. cuando, Bueno, sí, decime, perdón. sí, yo tengo de los apuntes que dice que da el derecho real de usar la cosa sin oposición de terceros. Sí, De- bueno, Después el Cruendi dice posibilidad que tiene de usar exacto, eso eh, es lo que quiero, que eso lo vimos en ese. clase en el Ah, aula bien, bien. magna, ¿se acuerdan? Bien, bien, gracias, Cuando vi profe. esa clase. Sería bueno que tengan esa, además de, de los caracteres, que tengan esa clasificación. Que bueno, que no es ni más ni menos que poder usar, disponer y utilizar el inmueble de forma perfecta. Bueno, entonces dijimos, cuando uno de esos elementos del dominio perfecto no está presente porque está sujeto, como dijimos en el artículo 1946, a alguna condición o plazo o está grabada con otro derecho real, eh, decimos entonces que el dominio imperfecto lo podemos clasificar en dominio fiduciario, revocable o dominio desmembrado o grabado cuando está grabado con un derecho real. En este caso, el dominio desmembrado es el ejemplo clásico en el caso de los inmuebles de la hipoteca. ¿Recuerdan esa clase? Hola. Sí, O, profe. o estoy hablando chino. Ah, no, sí, Sería sí, se como, recuerda. ¿Sí? sería como el usufructo de la servidumbre, No, ¿no? no. El dominio desmembrado o grabado es cuando el titular del derecho real de dominio desmembra y graba a favor de otra persona el inmueble, por ejemplo, reconociendo alguna deuda. Es ¿La el hipoteca caso puede ser? clásico de un mutuo, sí es lo que les estoy diciendo, chicos, del mutuo con hipoteca, mutuo o préstamo, uno va a comprar, les hablamos la vez pasada de estos créditos que están dando ahora todos los bancos de compra para vivienda única o para segunda vivienda, donde la persona si califica de acuerdo a un scoring bancario para poder con sus ingresos, ¿no? Califica para poder comprar una propiedad que la va a destinar a vivienda, el banco le presta, le otorga ese mutuo, el mutuante le presta ese dinero para que compre un inmueble a otra persona y para asegurarse el pago lo va a gravar con el derecho real de hipoteca, que en este caso es de primer grado, de privilegio para cobrarse si el deudor hipotecario o digamos, el mutuario sacó el préstamo y no pagó su deuda. Eso es el caso de dominio desmembrado. El que decía recién, no me acuerdo quién habló, cuál era en el caso de dominio de usufructo, ¿quién fue el que habló? A ver, de nuevo me repite la pregunta. La compañera que habló recién, ¿quién era? Yo era. ¿Qué me dijiste, Estefanía? No, que cuando usted hablaba del dominio
desmembrado, yo pensé que era como el usufructo o la servidumbre. Perdón, o sea, puede ser la hipoteca o puede ser también el derecho real de usufructo. Eso también es desmembrar el dominio, porque cuando dimos los ejemplos dijimos, cuando por usufructo también está desmembrado, porque yo puedo decir, le dono a mi hijo, hablamos varias veces de este ejemplo, le dono la nuda propiedad, pero me reservo el usufructo mientras viva yo puedo vivir ahí, prestarlo, alquilarlo. ¿Se acuerdan de esos ejemplos? Sí. Eso es dominio desmembrado. Y la otra forma de dominio imperfecto, además del desmembrado, dijimos que es el dominio revocable, ¿sí? Cuando existe una condición y al ser cumplida vuelve el dominio al titular originario. Esa sería la otra forma de dominio imperfecto para el Código Civil y Comercial de la Nación. Y la última fue el contrato de fideicomiso. ¿Se acuerdan que vimos los casos de fideicomisos? Que en El realidad, fiduciario. sí, el fideicomiso o dominio fiduciario, sí. La particularidad que tiene o la crítica que se le hace al código en este caso es que la forma de adquirirlos es a través de un contrato, el dominio fiduciario, ¿sí? No es directamente que se pasa el dominio fiduciario del titular al beneficiario. Acá sí o sí se necesita un contrato previo que, como dijimos, tiene una duración no más de 30 años y quien constituye el fideicomiso, que es el titular del inmueble, de la tierra, es el que va a designar un fiduciario, que es el que va a dar cumplimiento al objeto del fideicomiso, en el caso de que fuera de un fideicomiso al pozo, de hacer cumplir que se termine de construir, afectar a, digamos, la pH, afectar a propiedad horizontal y recién ahí extinguiéndolo primero al fideicomiso y recién ahí adjudicar en venta a los beneficiarios de ese fideicomiso. Lo mismo pasa con el dominio fiduciario testamentario. Las personas pueden, en vez de dejar un testamento, que es un derecho unipersonal por excelencia, que se inscribe en el registro de testamentos que funciona en cada colegio de las 24 provincias del país, lo que hace es, a través de un contrato, crea este fideicomiso testamentario y dice, como es el caso típico de personas que tienen muchos bienes y que para sacar de su patrimonio, para, digamos, proteger de terceros por tema de responsabilidad, lo que hacen es constituir un fideicomiso testamentario, sale de la órbita del titular que tenía todas esas propiedades y queda un patrimonio separado del titular registral que una vez que él fallezca, el fiduciario es el que va a tener que cumplir con la manda de cómo va a transferir los bienes a ese heredero, digamos, ese heredero beneficiario de este fideicomiso testamentario. ¿Me van siguiendo? Sí, Estoy hablando. sí, ¿Sí? ¿Vamos bien? sí, Esto sí. lo tienen, Sí, esto con las clases que dimos y leyendo detenidamente cuando se pongan a estudiar, pareciera como que es un montón y en realidad es ver cómo estudiar el tema. Dijimos dominio perfecto, el que cumple con todas las características para que no pueda ser, digamos, observado, atacado por nadie. Dominio imperfecto, cuando no cumple con esas tres famosas características de absolutez, dijimos, de perpetuidad y de exclusividad, ¿sí? Por ejemplo, en el dominio fiduciario, en el dominio revocable, el carácter que se ve afectado es el de perpetuidad, ¿sí? En cambio, en el dominio revocable es el de exclusividad.
perdón, en el desmembrado. ¿Por qué es de exclusividad? Porque ya no va a ser un solo titular, va a estar desmembrado el dominio en dos partes. El que, el que es titular del usufructo más el nudo propietario o, como dijimos, el tiene un gravamen, ¿sí? ¿Vieron estudiarlo? Sí, Sí, profe. ¿Sí, todos? ¿O más Sí, o menos? profe. Está medio difícil para después explicarlo, pero bueno, hay que estudiar. Lo que pasa, ¿quién está hablando? Perdón. Todo de vuelta. Estefanía que participa mucho. Lo que pasa es que son términos que ustedes tienen que empezar a trabajar. Yo sé que es difícil, pero para eso lo estamos dando y estamos dando el material para que lo estudien. Para explicar lo que se va a preguntar en el parcial es, como les digo, defina, no sé, derecho real de dominio, características, dominio revocable, desarrolle, y tienen todo esto para hablar. ¿En qué ves, Estefanía, que sea difícil de explicar? No, los conceptos, que después no se nos mezclen. Pero lo venimos viendo hace rato ya. ¿En qué, Sí, a ver, qué te ofrece por ahí confusión? Este es el momento, ¿eh? Y sí, cuando lo vemos en clase, ustedes me dicen que sí lo entienden. Ahora que están, no, les parece difícil para estudiar, a ver si me pueden explicar un poco. no, Vos, yo hablo el mío en particular, por ahí me cuesta un poco que me queden estos conceptos y poder diferenciarlos. Pero bueno, tengo que fijar, poner como, estudiar más el concepto y después ponerle más ejemplos como para ir orientándome. sí. ¿Y el resto? Estamos igual que Estefanía, sino que por ahí no decimos nada. Ah, ¿Y qué parte les parece que es difícil para después no, porque esto es nada más sentarse a estudiar. O sea, cuando uno tiene una técnica de estudio, ¿cuál es? Yo miro el programa y dice, definición de dominio imperfecto, clasificación, caracteres. ¿Qué, o sea, qué les parece que es difícil? Para poder entender, así les puedo ayudar. No, Doc, yo creo que no es entender, sino es leer y familiarizarse con los términos, porque son vocablos que por ahí no se usan Sí, comúnmente. Pero bueno, es una vez que entras en tema, lo repasás y te familiarizás. Pero sí cuesta. sí. Y Cuesta, sí, pero no es difícil y yo les puedo asegurar, como les dije del principio, yo les puedo asegurar que es el comienzo y ya desde la de civil a esta materia se van a dar cuenta que cómo están mucho más cómodos para estudiar, que no tenían ni idea de todas las ramas de derecho. Y a medida que van avanzando, yo después los veo, no sé, si sigo dando clases en la universidad, los veo en propiedad